Bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Franco Caviglia, que es director ejecutivo del Instituto de Investigación sobre Obras Sociales OSDEPIM. ¿Cómo está, Franco? ¿Qué tal, Bienvenido, Claudia? muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, nuevas tecnologías sanitarias. Sí, un gran tema. Sí, un gran tema. Todo lo que es tecnología es como que está reactivando todos los campos. Y que, bueno, hace un replanteo de todas las temáticas. Así que la primera pregunta sería, ¿en qué se diferencian las nuevas tecnologías de las ya existentes? Es decir, se ha avanzado mucho en tecnología en términos generales Claro. a nivel mundial. Y Sí. también se ha avanzado mucho en tecnologías en materia de salud. El tema aquí es que hay que darle un grado de priorización de qué tecnologías son las que ingresan al sistema y cuáles no. ¿Por qué? O porque no sirven o porque ya hay una tecnología que cumple esa función. Naturalmente los laboratorios, porque ese es su trabajo y digamos, ellos intentan que todas las tecnologías ingresen al sistema. Entonces, lo que haría la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria es generar una nueva instancia. Nosotros tenemos el ADMAT, que el ADMAT determina la seguridad y la calidad. Ahora, no determina el costo-eficiencia, el costo-efectividad de ese medicamento. Y ese costo-efectividad lo tiene que determinar un órgano muy específico, que es un tema que ya está muy desarrollado en Europa, prácticamente en Europa todos los países lo tienen. América Latina lo tiene en Colombia, que funciona más o menos bien, y en Brasil y México. Y en Argentina, lamentablemente, todavía no hemos podido avanzar en este tema, y en este tema creo que nosotros tenemos que centrarnos. Quiero preguntarte esto conceptualmente. ¿Qué determina el costo-efectividad? ¿Para qué sirve determinar un costo-efectividad? El costo-efectividad determina si, de acuerdo a la problemática que tiene un determinado paciente, se le aplica el procedimiento A, B o C. Bien. Eso lo determina la agencia. Es decir, la agencia, en primer lugar, es vinculante para todos los organismos nacionales. Lo que determina la agencia dice, bueno, la agencia tenemos para esta patología protocolo A, B y C. Se aplica el C. Porque es más caro, porque es más barato, porque es más efectivo, etcétera, por la razón que fuera. Claro. Y además es no vinculante para los jueces, pero sí los jueces tienen que obligatoriamente consultar a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias qué respuesta tienen respecto del caso particular que tienen que resolver. Ajá. Porque están obligados. Están obligados a consultar. No es vinculante, con lo cual el juez después puede tomar la decisión que él crea más conveniente. Pero sí tiene que preguntarle a la agencia cuál es la opinión de la agencia respecto de eso. Nosotros creemos que con esto se reduciría la judicialización, porque hoy no existe ningún organismo de estas características. Y los jueces solamente están con una prescripción médica y un médico que fue traído por una lista de peritos, como en la justicia, y que probablemente no tenga demasiado conocimiento sobre ese medicamento en particular. Por eso nosotros creemos que, tenemos, como decimos siempre, recursos finitos y demandas infinitas. Entonces nosotros tenemos que saber aplicar correctamente. Acá es como que hay dos mundos en este tema. Por un lado, el sistema de obras sociales y el sistema nacional y de las prepagas, que ellos funcionan en torno a la justicia distributiva. Concretamente, el que está sano financia al enfermo, el más joven financia al más viejo,
Ese es el criterio de justicia distributiva. En cambio, el juez aplica justicia conmutativa, es decir, tiene que resolver el caso concreto independientemente de este otro criterio. Entonces, hay una colisión que hay que solucionarla a partir de lo que yo planteo, un estudio de campo donde estén todo integrado. Pensemos lo siguiente, nosotros estamos dando una medicación de resultado incierto, muchas veces son experimentales, por un lado, en los lugares, digamos, que está más concentrado y tiene más posibilidades de acceder a la justicia, ahí se va otro trabajo que ahora te voy a comentar porque me parece muy interesante, y por otro lado tenemos que cada 10 minutos se muere un chico se muere un chico por causas vinculadas a la salud o de salud concretamente. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Cada 10 minutos muere un chico por causas de salud o vinculadas a la salud. Sí. Es decir, que le trajo, digamos, una cuestión de conexión entre la patología que tenía y el contexto en el que estaba viviendo. Porque no recibe los tratamientos. Deshidratación, desnutrición, es decir, puede ser cualquier cosa. Pensemos nosotros que tenemos 30 minutos, que en esos 30 minutos van a morir tremendo. 3 chicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar correctamente los recursos que tenemos, que son finitos, para que llegue a toda la población en general y sea equitativo el sistema. ¿Qué pasa? Nosotros hemos hecho un estudio y hemos podido determinar lo siguiente. Tomando la tasa de mortalidad infantil, tomando la tasa de mortalidad de las mujeres y tomando el PNUD, que toma 3 elementos, que es educación, salud e ingreso, pudimos determinar que la judicialización no se da en aquellos distritos más pobres y que tienen más necesidades, sino que la judicialización se da fundamentalmente en los recursos, en las provincias, claro, que tienen mayores recursos y tienen la posibilidad de acceder más a la salud. Entonces, vemos que hay una brecha muy fuerte y sobre esos temas tenemos que trabajar. Sí, todos. Y además yo agregaría, Franco, que algo no está funcionando bien en el sistema, porque si se requiere que intervenga la justicia para poder brindar un tratamiento adecuado, mientras que los otros van cayendo por el camino que no tienen acceso, que es lo que estaríamos diciendo. Por eso. Hay algo en el sistema que urgentemente tenemos que... Por eso, la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria no se puede tomar una agencia de un país y trasladarla automáticamente, sino que hay que contextualizarla de acuerdo a las problemáticas que hay en la Argentina. Y de acuerdo a las problemáticas que hay en la Argentina hay que determinar las prioridades. Y por ahí la prioridad no es un medicamento de alto costo. Por ahí la prioridad son medicamentos que no son de muy alto costo, pero podrían salvar muchas vidas. Entonces, esto es lo que tiene que hacer una agencia. Una agencia tiene que ver el costo-efectividad, es decir, la mayor cantidad posible de gente que puedo salvar, ¿no es cierto?, con la menor cantidad de recursos posible. Sí, hay un estudio aproximado de los costos que podría implicar readecuar el sistema. Bueno, lamentablemente Argentina tiene un problema de que no tenemos datos, así que nosotros sabemos que con esto estamos generando un margen de mayor distribución y amplificamos en materia territorial a toda la Argentina. Ahora, concretamente, es decir, ¿cuánto se podría ahorrar en el caso de que exista una agencia de evaluación de tecnología sanitaria? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en Europa, que se probó mucho en este sentido, hace 20 años que ya no se discute más una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Es decir, entonces ellos tenemos que tomar el ejemplo que ellos llevaron adelante, que es Australia también lo tiene Nueva Zelanda, pero tomemos
Europa. En Europa está funcionando. Entonces, por ejemplo, el NICE dice, bueno, este medicamento ingresa y este medicamento no ingresa. Si no ingresa al sistema, ni siquiera un juez se lo puede dar. Claro. Y en Alemania, si uno ingresa un medicamento, le dicen, bueno, a ver, ¿cuál es la mayor efectividad que tiene este medicamento respecto de la tecnología sanitaria que ya está vigente? Es decir, ¿cuál es el precio? ¿Hay una relación entre el costo y el precio? Por ejemplo, para que la gente me entienda, tomemos la enfermedad de Morki. En la enfermedad de Morki hay un medicamento que sale más de $300.000 y le permite al paciente solamente dar 22 pasos más por día si toma ese medicamento. Entonces, sí, esto ya está estudiado por la medicina. Entonces, el tema es, la agencia tiene que hacer una evaluación. El costo del medicamento respecto del beneficio que le trae a la persona. ¿Vale esos $300.000 que pueda realizar 22 pasos más por día? Es decir, ese es un dilema ético, pero hay que tomar una decisión, porque los recursos no son infinitos. Si los recursos fueran infinitos, se los daríamos a todos. Pero como los recursos son finitos, hay que ver si hay concretamente, en esta situación de costo-efectividad, es decir, dice, bueno, ¿damos este medicamento o no damos este medicamento? Cuando estamos hablando justamente de recursos, estamos hablando de cómo se financia, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías sanitarias, los medicamentos, los tratamientos, etcétera, y no son infinitos. ¿Cómo vos nos podrías describir la fuente de financiamiento que tiene la salud en general? Bueno, ahí en cuanto al financiamiento, yo creo que ahí hay que hacer un distingo importante. Sí. Lo que son los medicamentos, las prácticas y los procedimientos comunes, que eso iría por el Fondo Nacional de Redistribución, que es el fondo que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud, es decir, iría por el mismo canal. Y hay costos extraordinarios de algunos medicamentos que están desfinanciando ese fondo. Entonces habría que crear un nuevo fondo que durante 3 años lo financie el Estado y que abarque todo lo que se denomina enfermedades catastróficas y que nosotros le decimos gasto catastrófico. Para dar un ejemplo, dar un ejemplo, sí, y para que la gente me entienda y va a quedar sorprendido también con esto. El 1% de la población de afiliados, 1% de la población de afiliados, representa el 52% de todos los recursos destinados a salud. El 1% representa el 52%. ¿Por qué? Porque ahí están precisamente el Zolgensma, que sale $2.200.000 perdón. Sí, sí. Es decir, ahí están esas enfermedades que evidentemente hoy las obras sociales, alguna obra social mediana como OSDE, tal vez la nuestra, ODEPIN, podría cubrirlo, pero hay otras obras sociales, la inmensa mayoría, que no tendría forma de cubrirlo y entraría en concurso de acreedores. Entra en concurso de acreedores. O sea que una decisión de un juez puede, a determinadas obras sociales que son pequeñas, que no cuentan con los recursos, significar su fin. Bueno, por eso nosotros creemos que es necesario crear un fondo nacional para este tipo, claro, un fondo nacional para este tipo de prácticas, medicamentos sobre todo, y procedimientos. Todo esto tendría que estar, digamos, fuera de lo que es común, para ponerlo en términos generales, digamos, no es la expresión técnica, pero sí la expresión para la que la gente me va a entender. Todo lo que no es común, sino que tiene, digamos, una patología de muy alto costo, eso tendría que entrar en otro fondo. Y durante 3 años el Estado lo tendría que financiar para que las obras sociales ya
se vayan Clarísimo. acomodando y no le llegue un amparo de un día para otro que tiene que Sí. cumplir en 24 horas y muchas veces es imposible. Franco, cuando vos decís tendría esto, digamos, en los papeles, ¿cómo ha avanzado? Es decir, ¿están en conocimiento legisladores? Porque para esto hay que sancionar una ley. Hay que sancionar una ley. Y acá voy a decir algo que es muy antipático. Y vamos abreviando para eso. Que es muy antipático. No importa, pero hay que decirlo. Pero hay que decirlo. Sí. Donde hay una necesidad, no necesariamente hay un derecho. Porque hay necesidades que no se pueden cubrir. Entonces, nosotros lo que creemos, que aquí hay que reformular el PMO. El PMO no puede ser el piso y el techo es cualquier otro medicamento que incorporó el ADMAT, incluso hasta medicamentos experimentales, sino que tiene que ser una ley taxativa que determine qué medicamentos, qué procedimientos y qué prácticas va a cubrir y cuáles no. Es decir, tiene que ser taxativa. Este es el tema. Hoy el problema que hay en materia jurisprudencial es que al no haber un marco de referencia legislativo, el juez naturalmente se encuentra ante la situación y dice, bueno, yo tengo que cubrir el derecho a la salud que establece la Constitución Nacional y por lo tanto no puedo dejar sin prestación a esta persona. Claro, claro. Ahí estaría donde hay una necesidad y un derecho. Bueno, ahí estaría la contrapartida. Ahí naturalmente, ahí el derecho cubre la necesidad. Ahí el derecho cubre la necesidad. Y bueno, y en lo económico vos lo que estás planteando es que frente a determinadas necesidades, bueno, la situación. Por ejemplo, otro ejemplo que pongo, una persona que le quedan 3 meses de vida y requiere un tratamiento que sale $4 millones. Entonces, es decir, ahí entra la cuestión de un dilema ético. Por eso también las personas que se dedican a la bioética tienen que entrar y decir, bueno, ¿se cubre o no se cubre? Porque lo que no se cubre ahí, recordemos lo que dije anteriormente, que muere un chico en la Argentina, claro, digamos, por problemas médicos o vinculados a la medicina cada 10 minutos. Vos estás planteando lo que es la cruda realidad. Esa es la claro, dura realidad. Es decir, esto está en los titulares de los diarios, es un gran tema, pero también tenemos una Argentina invisibilizada que naturalmente terrible, la está viviendo y hay que buscarle una respuesta. Claro, claro. Y como decimos, ¿no? Esta cuestión del derecho a la vida, el derecho a la salud por las que, bueno, vela la justicia, y vos lo que estás planteando, bueno, son derechos garantizados constitucionalmente. Acá nosotros hacemos referencia permanentemente a estas cuestiones, pero bueno, vos lo que estás planteando es la realidad, ¿no? La realidad que viven las prestadoras de salud, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Ahí ya no, vuela el tiempo. Bueno, no. Vamos a dejar el programa médico obligatorio, su actualización, porque no nos va a dar el tiempo para otro programa. En cuanto a jornadas, Franco, ¿qué se viene y todo con respecto a esta materia? Nosotros vamos a hacer una jornada anual, es la segunda, el año pasado hicimos la primera jornada en la Cámara de Diputados, vamos a hacer... Excelente, permitime decirte, yo he sido una asistente. Gracias, sí, realmente tuvo una acogida muy buena. Sí. Vamos a hacer una jornada el 21 de septiembre, una jornada auspiciada por Consenso Salud, por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, por OSDEPIM, por la Superintendencia de Seguro de Salud, por la Universidad de San Isidro, y no sé si me estoy olvidando de alguien más, pero evidentemente tiene probablemente ISALUD también, lo está evaluando el Comité Ejecutivo de Salud, pero ISALUD también se sume a la coorganización de esta jornada, con lo cual le está dando un marco importante, tanto desde lo político, desde lo académico, desde lo técnico, y creemos que va a ser una jornada que va a ser
muy fuerte, digamos, una Sí, jornada que va a absolutamente. tener, digamos, mucho contenido. Bueno, allí estaremos, Franco. Bueno, muchísimas gracias. Te despido hasta un próximo encuentro, obviamente, porque siempre hay muchísimo para hablar con vos, que sos un experto en todos estos temas Bueno, te de salud. agradezco. Muchas gracias, Claudia. Muy bien, nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre.